Bienvenidos, guardianes. Hoy os traigo algo completamente diferente a lo que estáis acostumbrados en el canal. Este es un formato especial, pensado para quienes queréis relajaros o simplemente dejaros llevar mientras hacéis otras tareas. Una recopilación de cuentos diseñada especialmente para escuchar y disfrutar en cualquier momento. Poneos cómodos, ajustad vuestros auriculares y dejad que estas historias os transporten a otros mundos. Un hombre tenía un burro que durante largos años había estado llevando sin descanso los sacos al molino, pero cuyas fuerzas se iban agotando, de tal manera que cada día se iba haciendo menos apto para el trabajo. Entonces el amo pensó en deshacerse de él. Pero el burro se dio cuenta de que los vientos que soplaban por allí no le eran nada favorables, por lo que se escapó, dirigiéndose hacia la ciudad de Bremen. Allí pensaba, podría ganarse la vida como músico callejero. Después de recorrer un trecho, se encontró con un perro de caza que estaba tumbado en medio del camino y que jadeaba como si estuviese cansado de correr. «¿Por qué jadeas de esa manera, cazadorcillo?», preguntó el burro. «¡Ay de mí!», dijo el perro, «porque soy viejo y cada día estoy más débil, y como tampoco sirvo ya para ir de caza, mi amo ha querido matarme a palos. Por eso decidí darme el bote. Pero ¿cómo voy a ganarme ahora el pan?». «¿Sabes una cosa?», le dijo el burro. «Yo voy a Bremen porque quiero hacerme músico. Vente conmigo y haz lo mismo que yo. Formaremos un buen dúo, yo tocaré el laúd y tú puedes tocar los timbales». Al perro le gustó la idea y continuaron juntos el camino. No habían andado mucho cuando se encontraron con un gato que estaba tumbado al lado del camino con cara avinagrada. «Hola, ¿qué es lo que te pasa, viejo atusabigotes?», preguntó el burro. «¿Quién puede estar contento cuando se está con el agua al cuello?», contestó el gato. «Como voy haciéndome viejo y mis dientes ya no cortan como antes, me gusta más estar detrás de la estufa ronroneando que cazar ratones. Por eso mi ama ha querido ahogarme. He conseguido escapar, pero me va a resultar difícil salir adelante. ¿A dónde iré? Ven con nosotros a Bremen. Tú sabes mucho de música nocturna y puedes dedicarte a la música callejera». Al gato le pareció bien y se fue con ellos. Después los tres fugitivos pasaron por delante de una granja. Sobre el portón de entrada estaba el gallo y cantaba con todas sus fuerzas. «Tus gritos le perforan a uno los tímpanos», dijo el burro. «¿Qué te pasa?». «Estoy pronosticando buen tiempo», dijo el gallo, «porque hoy es el día de Nuestra Señora, cuando lavó las camisitas del niño Jesús y las puso a secar. Pero como mañana es domingo y vienen invitados, el ama, que no tiene compasión, ha dicho a la cocinera que me quiere comer en la sopa. Y tengo que dejar que esta noche me corten la cabeza. Por eso aprovecho para gritar hasta desgañitarme mientras pueda». «¿Pero qué dices, cabeza roja?», dijo el burro. «Mejor será que te vengas con nosotros a Bremen. En cualquier parte se puede encontrar algo mejor que la muerte. Tú tienes buena voz y si vienes con nosotros para hacer música, seguro que el resultado será sorprendente». Al gallo le gustó la proposición y los cuatro siguieron el camino juntos. Pero Bremen estaba lejos y no podían hacer el viaje en un solo día. Por la noche llegaron a un bosque en el que decidieron quedarse hasta el día siguiente. El burro y el perro se tumbaron bajo un gran árbol, mientras que el gato y el gallo se colocaron en las ramas. El gallo voló hasta lo más alto, porque aquel era el sitio donde se encontraba más seguro. Antes de echarse a dormir, el gallo miró hacia los 4 puntos cardinales y le pareció ver una lucecita que brillaba a lo lejos. Entonces gritó a sus compañeros que debía de haber una casa muy cerca de donde se encontraban, y el burro dijo: «Levantémonos y vayamos hacia allá, pues no estamos en muy buena posada». El perro opinó que un par de huesos con algo de carne no le vendrían nada mal, así que se pusieron en camino hacia el lugar de donde venía la luz. Pronto la vieron brillar con más claridad, y poco a poco se fue haciendo cada vez más grande, hasta que al fin llegaron ante una guarida de ladrones muy bien iluminada.
El burro, que era el más grande, se acercó a la ventana y miró hacia el interior. «¿Qué ves, jamelgo gris?», preguntó el gallo. «¿Qué veo?», contestó el burro. «Pues una mesa puesta, con buena comida y mejor bebida, y a unos ladrones sentados a su alrededor que se dan la gran vida». «Eso no nos vendría mal a nosotros», dijo el gallo. «Sí, sí, ojalá estuviéramos ahí dentro», dijo el burro. Entonces se pusieron los animales a deliberar sobre el modo de hacer salir a los ladrones, y al fin hallaron un medio para conseguirlo. El burro tendría que alzar sus patas delanteras hasta el alféizar de la ventana. Luego el perro saltaría sobre el lomo del burro, el gato treparía sobre el perro, y por último, el gallo volaría hasta ponerse en la cabeza del gato. Una vez hecho esto, y a una señal convenida, empezaron los cuatro juntos a cantar. El burro rebuznaba, el perro ladraba, el gato maullaba y el gallo cantaba. Luego se arrojaron por la ventana al interior de la habitación, rompiendo los cristales con gran estruendo. Al oír tan tremenda algarabía, los ladrones se sobresaltaron y, creyendo que se trataba de un fantasma, huyeron despavoridos hacia el bosque. Entonces los cuatro compañeros se sentaron a la mesa, dándose por satisfechos con lo que les habían dejado los ladrones, y comieron como si tuvieran hambre muy atrasada. Cuando acabaron de comer, los cuatro músicos apagaron la luz y se dedicaron a buscar un rincón para dormir, cada uno según su costumbre y su gusto. El burro se tendió sobre el estiércol. El perro se echó detrás de la puerta. El gato se acurrucó sobre la cocina, junto a las calientes cenizas, y el gallo se colocó en la vigueta más alta, y como estaban cansados por el largo camino, se durmieron enseguida. Pasada la medianoche, cuando los ladrones vieron desde lejos que en la casa no brillaba ninguna luz y todo parecía estar tranquilo, dijo el cabecilla: «No deberíamos habernos dejado intimidar». Ordenó a uno de los ladrones que entrara en la casa y la inspeccionara. El enviado lo encontró todo tranquilo. Fue a la cocina para encender una luz, y como los ojos del gato centelleaban como dos ascuas, le parecieron brasas y les acercó una cerilla para encenderla. Mas el gato, que no era amigo de bromas, le saltó a la cara, le escupió y le arañó. Entonces el ladrón, aterrorizado, echó a correr y quiso salir por la puerta trasera, pero el perro, que estaba tumbado allí, dio un salto y le mordió la pierna. Y cuando el ladrón pasó junto al estiércol, al atravesar el patio, el burro le dio una buena coz con las patas traseras. Y el gallo, al que el ruido había espabilado, gritó desde su viga. Entonces el ladrón echó a correr con todas sus fuerzas hasta llegar donde estaba el cabecilla de la banda, y le dijo: «¡Ay! En la casa se encuentra una bruja horrible que me ha echado el aliento y con sus largos dedos me ha arañado la cara. En la puerta está un hombre con un cuchillo y me lo ha clavado en la pierna. En el patio hay un monstruo negro que me ha golpeado con un garrote de madera, y arriba en el tejado está sentado el juez que gritaba: «¡Traedme aquí a ese tunante!». Entonces salí huyendo. Desde ese momento los ladrones no se atrevieron a volver a la casa, pero los cuatro músicos de Bremen se encontraron tan a gusto en ella que no quisieron abandonarla nunca más. Y el último que contó esta historia todavía tiene la boca seca. Un campesino tenía un perro muy fiel llamado Sultán, que se había hecho viejo en su servicio y ya no le quedaban dientes para sujetar su presa. Un día, estando el labrador con su mujer en la puerta de la casa, dijo: «Mañana mataré al viejo Sultán, ya no sirve para nada». La mujer, compadecida del fiel animal, respondió: «Nos ha servido durante tantos años, siempre con tanta lealtad, que bien podríamos darle ahora el pan de limosna». «¿Qué dices, mujer?», replicó el campesino. «Tú no estás en tus cabales, no le queda un colmillo en la boca, ningún ladrón le teme, ya ha terminado su misión, si nos ha servido tampoco le ha faltado su buena comida». El pobre perro, que estaba tendido a poca distancia tomando el sol, oyó la conversación y entróle una gran tristeza al pensar que el día siguiente sería el último de su vida.
Tenía en el bosque un buen amigo, el lobo, y al caer la tarde se fue a verlo para contarle la suerte que le esperaba. «Ánimo, compadre», le dijo el lobo, «yo te sacaré del apuro. Se me ha ocurrido una idea. Mañana de madrugada, tu amo y su mujer saldrán a buscar hierba y tendrán que llevarse a su hijito, pues no quedará nadie en casa. Mientras trabajan, acostumbran dejar al niño a la sombra del vallado. Tú te pondrás a su lado como para vigilarlo. Yo saldré del bosque y robaré la criatura, y tú simularás que sales en mi persecución. Entonces yo soltaré al pequeño, y los padres, pensando que lo has salvado, no querrán causarte ya ningún daño, pues son gente agradecida. Antes, al contrario, en adelante te tratarán a cuerpo de rey y no te faltará nada». Parecióle bien al perro la combinación, y las cosas discurrieron tal como habían sido planeadas. El padre prorrumpió en grandes gritos al ver que el lobo escapaba con su hijo. Pero cuando el viejo Sultán le trajo al pequeñuelo sano y salvo, acariciando contentísimo al animal, le dijo: «Nadie tocará un pelo de tu piel, y no te faltará el sustento mientras vivas». Luego se dirigió a su esposa: «Ve a casa enseguida y le cueces a Sultán unas sopas de pan, que esas no necesita mascarlas, y le pones en su yacija la almohada de mi cama. Se la regalo». Y desde aquel día Sultán se dio una vida de príncipe. Al poco tiempo acudió el lobo a visitarlo, felicitándolo por lo bien que había salido el ardid. «Pero, compadre», añadió, «ahora será cosa de que hagas la vista gorda cuando se me presente oportunidad de llevarme una oveja de tu amo. Hoy en día resulta muy difícil ganarse la vida». «Con eso no cuentes», respondióle el perro, «yo soy fiel a mi dueño, y en esto no puedo transigir». El lobo pensó que no hablaba en serio, y al llegar la noche presentóse callandito con ánimo de robar una oveja. Pero el campesino, a quien el leal Sultán había revelado los propósitos de la fiera, estaba al acecho, armado del mayal, y le dio una paliza que no le dejó hueso sano. El lobo escapó con el rabo entre piernas. Pero le gritó al perro: «Espera, mal amigo, me la vas a pagar». A la mañana siguiente, el lobo envió al jabalí en busca del perro, con el encargo de citarlo en el bosque, para arreglar sus diferencias. El pobre sultán no encontró más auxiliar que un gato que solo tenía 3 patas, y mientras se dirigían a la cita, el pobre menino tenía que andar a saltos, enderezando el rabo cada vez del dolor que aquel ejercicio le causaba. El lobo y el jabalí estaban ya en el lugar convenido, aguardando al can, pero al verlo de lejos creyeron que blandía un sable, pues tal les pareció la cola enhiesta del gato. En cuanto a éste, que avanzaba a saltos sobre sus 3 patas, pensaron que cada vez cogía una piedra para arrojársela después. A los 2 compinches les entró miedo. El jabalí se escurrió entre la maleza y el lobo se encaramó a un árbol. Al llegar el perro y el gato extrañáronse de no ver a nadie. El jabalí, empero, no había podido ocultarse del todo entre las matas y le salían las orejas. El gato, al dirigir en torno una cautelosa mirada, vio algo que se movía y, pensando que era un ratón, pegó un brinco y mordió con toda su fuerza. El jabalí echó a correr chillando desaforadamente y gritando: «¡El culpable está en el árbol!». Gato y perro levantaron la mirada y descubrieron al lobo, que, avergonzado de haberse comportado tan cobardemente, hizo las paces con Sultán. Érase una vez un rey que vivía muy feliz junto a su hija, su única descendencia. Sin embargo, un día, la princesa dio a luz a un niño, y nadie sabía quién era el padre. El rey pasó mucho tiempo sin saber qué hacer, hasta que finalmente ordenó que la princesa fuera a la iglesia con el niño y le pusiera en la mano un limón. Aquel a quien el niño entregara el limón sería el padre y esposo de la princesa. Siguiendo la orden del rey, se organizó que solo la nobleza pudiera entrar en la iglesia. Sin embargo, en la ciudad vivía un muchacho pequeño, encorvado y jorobado, al que todos llamaban Hans el tonto, porque no era muy listo.
Este se coló en la iglesia sin que nadie se diera cuenta y, cuando el niño tuvo que entregar el limón, se lo dio a Hans el tonto. La princesa se quedó horrorizada y el rey, furioso, ordenó que metieran a la princesa, al niño y a Hans en un tonel y los lanzaran al mar. Pronto, el tonel se alejó flotando y cuando estaban solos en alta mar, la princesa, llena de amargura, dijo: «Tú eres el culpable de mi desgracia, chico repugnante, jorobado e indiscreto. ¿Para qué te colaste en la iglesia si el niño no era asunto tuyo?» «Oh, sí», replicó Hans el tonto. «Yo creo que sí lo era, pues una vez deseé que tuvieras un hijo, y todo lo que yo deseo se cumple. Si eso es verdad, desea que nos llegue aquí algo de comer». «Eso también puedo hacerlo», respondió Hans, y deseó una fuente bien llena de papas. A la princesa le hubiera gustado algo mejor, pero, como tenía mucha hambre, comió junto a Hans hasta quedar satisfecha. Entonces Hans el tonto dijo: «Ahora deseo que tengamos un hermoso barco». Apenas lo hubo dicho, aparecieron en un magnífico barco con todo lo que pudieran desear. El timonel navegó directo hacia tierra, y cuando desembarcaron, Hans deseó: «Que aparezca aquí un palacio». Inmediatamente apareció un majestuoso palacio. Sirvientes con trajes dorados llevaron a la princesa y al niño al palacio, y una vez dentro, Hans el tonto dijo: «Ahora deseo convertirme en un joven y sabio príncipe». Hans perdió su joroba y se transformó en un joven apuesto y amable que conquistó el corazón de la princesa, convirtiéndose en su esposo. Vivieron felices durante un tiempo, y un día el viejo rey, que iba a caballo, se perdió y llegó al palacio. Sorprendido, entró, sin saber que su hija y Hans vivían allí. La princesa reconoció a su padre, pero él no la reconoció a ella, pues creía que se había ahogado. La princesa lo atendió espléndidamente, y al irse, ella le metió un vaso de oro en el bolsillo sin que él se diera cuenta. Después, envió a 2 jinetes para que lo detuvieran y revisaran si había robado el vaso. Cuando lo encontraron en su bolsillo, lo llevaron de vuelta al palacio. El rey juró que no lo había robado y que no sabía cómo había llegado allí. La princesa entonces le dijo: «Por eso, uno no debe juzgar tan rápido a los demás». Y se dio a conocer. El rey, al reconocerla, se llenó de alegría y vivieron juntos muy felices. Cuando el rey murió, Hans el tonto se convirtió en rey. Había una vez una cabra que tenía 7 cabritos, a quienes quería tanto como cualquier madre puede querer a sus hijos. Un día, la cabra necesitaba ir al bosque en busca de comida, así que llamó a sus 7 cabritillos y les dijo: «Queridos hijos, voy a ir al bosque. Tened cuidado con el lobo, porque si entrara en casa, os comería a todos y no dejaría de vosotros ni un pellejito. A veces el malvado se disfraza, pero podréis reconocerlo por su voz ronca y sus negras pezuñas». Los cabritos respondieron: «Querida mamá, puedes irte tranquila. Nosotros sabremos cuidarnos». Entonces la madre se despidió con un par de balidos y tranquila emprendió el camino hacia el bosque. No había pasado mucho tiempo cuando alguien llamó a la puerta diciendo: «Abrid, queridos hijos, que ha llegado vuestra madre y ha traído comida para todos vosotros». Pero los cabritillos, al oír una voz tan ronca, se dieron cuenta de que era el lobo y exclamaron: «No abriremos, tú no eres nuestra madre. Ella tiene una voz dulce y agradable, y la tuya es ronca. Eres el lobo». Entonces, el lobo fue a buscar a un buhonero y le compró un gran trozo de tiza que se comió para suavizar la voz. Luego volvió a la casa de los cabritos y llamó a la puerta diciendo: «Abrid, hijos queridos, que vuestra madre ha llegado y ha traído comida para todos vosotros». Pero el lobo había apoyado una de sus negras pezuñas en la ventana y los pequeños al verla exclamaron: «No abriremos, nuestra madre no tiene la pezuña tan negra como tú, eres el lobo».
El lobo, entonces, fue a buscar a un panadero y le dijo: «Me he dado un golpe en la pezuña, úntamela con un poco de masa». Y cuando el panadero le cubrió la pezuña con masa, fue corriendo a buscar al molinero y le dijo: «Échame harina en la pezuña». El molinero pensó: «Seguro que el lobo quiere engañar a alguien», y se negó a hacerlo, pero el lobo lo amenazó: «Si no lo haces, te devoraré». El molinero, asustado, le puso la pezuña y toda la pata blanca de harina. Así son las personas. Por tercera vez, el lobo fue hasta la casa de los cabritos, llamó a la puerta y dijo: «Abridme, hijitos, que vuestra querida mamá ha vuelto y ha traído comida del bosque para todos vosotros». Los cabritillos exclamaron: «Primero enséñanos la pezuña, para asegurarnos de que eres nuestra madre». Entonces el lobo mostró su pezuña por la ventana, y al verla blanca, los cabritos creyeron que era su madre y abrieron la puerta. Pero quien entró fue el lobo. Los cabritos, asustados, corrieron a esconderse. El mayor se metió debajo de la mesa, el segundo en la cama, el tercero en la estufa, el cuarto en la cocina, el quinto en el armario, el sexto bajo el fregadero y el séptimo en la caja del reloj de pared. Pero el lobo los fue encontrando uno a uno y se los fue comiendo. Sin embargo, el pequeño que estaba en la caja del reloj logró escapar. Una vez saciado, el lobo se alejó hasta un prado verde, se tumbó debajo de un árbol y se quedó dormido. Muy poco después la cabra regresó del bosque. ¡Qué escena tan terrible encontró! La puerta estaba abierta de par en par, la mesa, las sillas y los bancos estaban tirados, las mantas y almohadas fuera de la cama y el fregadero estaba hecho pedazos. Buscó a sus hijos, pero no los encontró. Los llamó por sus nombres y al acercarse a la caja del reloj, escuchó la voz del más pequeño: «Mamaíta, estoy metido en la caja del reloj». La cabra lo sacó de allí y el pequeño le contó lo sucedido, diciéndole que había visto todo desde su escondite y que milagrosamente el lobo no lo encontró. La mamá cabra lloró desconsolada por sus hijos. Angustiada, salió de la casa seguida por su hijito, y al llegar al prado encontró al lobo tumbado junto a un árbol, roncando tan fuerte que las ramas se estremecían. Miró su abultado vientre y vio que algo se movía y pateaba dentro. «Oh, Dios mío», pensó, «¿será posible que mis hijos estén vivos?». Entonces mandó al cabrito que fuera a la casa a buscar unas tijeras, aguja e hilo. Luego abrió la barriga del lobo y, al dar el primer corte, asomó la cabeza del primer cabrito. A medida que continuaba cortando, fueron saliendo uno a uno los 6 cabritos, que estaban vivos y no habían sufrido ningún daño, pues el lobo, en su voracidad, se los había tragado enteros. ¡Qué alegría fue aquella! Los cabritos abrazaron a su madre, saltando y brincando de felicidad. La cabra les dijo entonces: «Ahora id a buscar unos buenos pedruscos. Con ellos llenaremos la barriga de este maldito animal mientras está dormido». Los cabritos trajeron piedras rápidamente y las metieron en la barriga del lobo. Luego la mamá cabra cosió el agujero con hilo y aguja, haciéndolo tan bien que el lobo no notó nada y no se despertó. Cuando el lobo se despertó, se levantó y comenzó a caminar. Pero como las piedras en su barriga le daban sed, se dirigió hacia un pozo para beber agua. Al caminar, las piedras chocaban entre sí, haciendo mucho ruido, y el lobo exclamó: «¿Qué es lo que en mi barriga bulle y rebulle? 6 cabritos creí haber comido, y en piedras se han convertido». Al llegar al pozo se inclinó para beber, pero el peso de las piedras lo arrastró al fondo, donde se ahogó. Cuando los 7 cabritos vieron lo ocurrido, corrieron hacia el pozo y llenos de alegría gritaron: «¡El lobo ha muerto! ¡El lobo ha muerto!». Y felices bailaron junto a su madre alrededor del pozo. Érase una vez un campesino ingenioso y astuto, conocido por sus picardías, pero la historia más divertida sobre él fue cuando logró engañar al diablo y hacerlo pasar por tonto.
Un día, al terminar de labrar sus tierras y prepararse para regresar a casa, el campesino vio un montón de brasas encendidas en su campo. Al acercarse, descubrió a un diablillo negro sentado sobre las ascuas. «Ah, ¿así que estás sentado sobre un tesoro?», dijo el campesino. «Así es», respondió el diablo, «sobre un tesoro con más oro y plata de lo que jamás hayas visto». «Pues entonces el tesoro es mío, porque está en mis tierras», dijo el campesino. «Te lo daré», repuso el diablo. «Si me das la mitad de lo que produzcan tus tierras durante 2 años, tengo dinero de sobra, pero ahora me apetece probar los frutos de la tierra». El campesino aceptó el trato, pero añadió: «Para evitar disputas en el reparto, tú te quedarás con lo que crezca hacia arriba y yo con lo que crezca hacia abajo». El diablo aceptó, pero el astuto campesino sembró remolachas. Al llegar la cosecha, el diablo solo encontró hojas amarillentas y secas, mientras que el campesino recolectaba satisfecho las remolachas bajo la tierra. «Esta vez has ganado tú», dijo el diablo, «pero la próxima vez no te saldrás con la tuya. Tú te quedarás con lo que crezca hacia arriba y yo con lo que crezca hacia abajo». «Estoy de acuerdo», contestó el campesino. Pero cuando llegó la temporada de siembra, el campesino plantó trigo. Al madurar el grano, el campesino cortó las espigas a ras del suelo. Cuando el diablo apareció, solo encontró rastrojos y, furioso, se hundió en la tierra. «Así es como hay que tratar a los pícaros», dijo el campesino, y se fue feliz a recoger su tesoro. Érase un soldado que, durante muchos años, había servido lealmente a su rey. Al terminar la guerra, el soldado, que debido a las muchas heridas recibidas no podía continuar en el servicio, fue llamado ante el rey, quien le dijo: «Puedes marcharte a tu casa, ya no te necesito. No cobrarás más dinero, pues solo pago a quien me sirve». El soldado, sin saber cómo ganarse la vida, quedó preocupado y se marchó en busca de fortuna. Anduvo todo el día y al anochecer llegó a un bosque. Divisó una luz en la oscuridad y se dirigió hacia ella. Así llegó a una casa, en la que vivía una bruja. «Dame albergue y algo de comer y beber», le pidió, «para que no muera de hambre». «Vaya», exclamó la bruja, «¿quién da nada a un soldado perdido? No obstante, quiero ser compasiva y te acogeré, a condición de que hagas lo que voy a pedirte». «¿Y qué deseas que haga?», preguntó el soldado. «Mañana cavarás mi huerto», le respondió la bruja. El soldado aceptó, y al día siguiente trabajó con empeño desde la mañana hasta el anochecer, pero aún no había terminado. «Veo que hoy no puedes más. Te daré cobijo otra noche, pero mañana deberás partir una carretada de leña y astillarla en trozos pequeños». El soldado necesitó todo el día siguiente para completar esa tarea, y al atardecer la bruja le propuso quedarse una tercera noche. «El trabajo de mañana será fácil», le dijo. «Detrás de mi casa hay un viejo pozo seco en el que se me cayó una lámpara. Da una llama azul que nunca se apaga, debes subírmela». Al día siguiente, la bruja lo llevó al pozo y lo bajó al fondo en un cesto. El soldado encontró la lámpara y dio la señal para que lo subiera. Sin embargo, cuando estaba casi en la superficie, la bruja alargó la mano para tomar la lámpara. «No», dijo el soldado, adivinando sus malas intenciones, «no te la daré hasta que mis pies toquen el suelo». Airada, la bruja lo soltó, precipitándolo de nuevo al fondo del pozo, donde lo dejó abandonado. El soldado cayó al húmedo fondo sin recibir daño y sin que la luz azul se extinguiera. No obstante, comprendió que no tenía escapatoria y que moriría allí. Se sentó triste por un rato, y luego, al azar, se metió la mano en el bolsillo y encontró su pipa, todavía medio cargada. «Será mi último placer», pensó. Encendió la pipa en la llama azul y empezó a fumar. Al esparcirse el humo por la cavidad del pozo, apareció un diminuto hombrecillo, quien le preguntó: «¿Qué mandas, mi amo?». «¿Qué puedo mandarte?»,
respondió sorprendido el soldado. «Debo hacer todo lo que me mandes», dijo el enanillo. «En ese caso, ayúdame a salir del pozo», ordenó el soldado. El hombrecillo lo tomó de la mano y lo condujo por un pasadizo subterráneo, llevándose también la lámpara de luz azul. En el trayecto el enano le mostró los tesoros que la bruja había escondido, y el soldado cargó con todo el oro que pudo llevar. Al llegar a la superficie, el soldado dijo: «Ahora amarra a la vieja bruja y llévala ante el tribunal». Poco después, la bruja pasó montada en un gato salvaje, chillando horriblemente, y el enano regresó al soldado. «Todo está listo», dijo. «La bruja ya cuelga de la horca. ¿Qué ordenas ahora, mi amo?» «De momento nada más», respondió el soldado. «Puedes volver a casa, pero estate atento para cuando te llame». «No te preocupes», dijo el enanito. «En cuanto enciendas la pipa en la llama azul, apareceré». El soldado regresó a la ciudad, se alojó en la mejor fonda, encargó magníficos vestidos y pidió la habitación más lujosa. Cuando estuvo instalado, llamó al enanito y le dijo: «Serví lealmente al rey y a cambio me despidió condenándome a morir de hambre. Quiero vengarme». «¿Qué debo hacer?», preguntó el enano. «Esta noche, cuando la hija del rey esté en la cama, la traerás aquí dormida. La haré trabajar como sirvienta». «Eso es fácil para mí, pero puede ser peligroso para ti», advirtió el enanito. «Si te descubren, lo pasarás mal». A medianoche, el enano trajo a la princesa dormida y el soldado la obligó a trabajar. Primero le pidió que barriera el cuarto y luego que le quitara las botas y las limpiara. La princesa, sin protestar, realizó todas las tareas con los ojos entrecerrados. Al amanecer, el enano la devolvió al palacio y la dejó en su cama. A la mañana siguiente, la princesa le contó al rey lo que había soñado. «Me llevaron a la habitación de un soldado, donde tuve que hacer tareas como sirvienta. No fue más que un sueño, pero estoy cansada como si realmente hubiera hecho todo eso». «El sueño podría ser realidad», dijo el rey. «Llénate los bolsillos de guisantes y haz un agujero para que dejen rastros si te llevan». El enano, que había escuchado el plan del rey, sembró guisantes por toda la ciudad para confundir a los buscadores. Al tercer día, el rey ideó otra trampa: que la princesa escondiera un zapato en la habitación del soldado. El enano advirtió del peligro, pero el soldado insistió en seguir adelante. Al día siguiente, el zapato fue encontrado en la habitación del soldado, quien fue arrestado. Desesperado, llamó al enano, quien le aconsejó que no se preocupara mientras no olvidara la lámpara azul. El soldado fue condenado a muerte, pero pidió al rey una última gracia: fumar una pipa. Al encender la pipa con la llama azul, el enano apareció y bajo sus órdenes golpeó a los jueces y al rey, dejándolos sin capacidad de moverse. El rey, asustado, rogó por su vida y le ofreció al soldado el reino y la mano de su hija, y así fue como el soldado se convirtió en rey. Érase una vez un leñador muy pobre que tenía 2 hijos, un niño llamado Hansel y una niña llamada Gretel. Había vuelto a casarse después de que la madre de los niños falleciera. El leñador quería mucho a sus hijos, pero un día una terrible hambruna asoló la región. Casi no tenían nada para comer, y una noche la malvada esposa del leñador le dijo: «No podremos sobrevivir los 4 otro invierno. Deberemos llevar a los niños mañana al corazón del bosque cuando salgamos a trabajar. Les daremos un pedazo de pan a cada uno y luego los dejaremos allí para que no encuentren el camino de regreso a casa». El leñador se negó a esta idea porque amaba a sus hijos y sabía que si los dejaba en el bosque morirían de hambre o devorados por las fieras. Pero su esposa insistió: «Tonto, ¿no te das cuenta de que si no dejas a los niños en el bosque, entonces los 4 moriremos de hambre?» Y tanto insistió la malvada mujer que finalmente convenció a su marido de abandonar a los niños en el bosque.
Afortunadamente, los niños estaban aún despiertos y escucharon todo lo que planearon sus padres. «Gretel», dijo Hansel a su hermana, «no te preocupes, ya tengo la solución». A la mañana siguiente, todo ocurrió como se había planeado. La mujer levantó a los pequeños muy temprano, les dio un pedazo de pan a cada uno y los cuatro emprendieron la marcha hacia el bosque. Lo que el leñador y su mujer no sabían era que durante la noche, Hansel había salido al jardín para llenar sus bolsillos de guijarros blancos. Ahora, mientras caminaban, Hansel iba dejando caer los guijarros uno a uno, formando un camino para evitar que se perdieran. Cuando llegaron a la parte más densa del bosque, encendieron un fuego y sentaron a los niños en un árbol caído. «Aguarden aquí hasta que terminemos de trabajar», les dijeron. Por largas horas los niños esperaron hasta que se hizo de noche. Ellos permanecieron junto al fuego, tranquilos porque oían a lo lejos un clap clap que supusieron sería el hacha de su padre trabajando. Pero ignoraban que su madrastra había atado una rama a un árbol para que hiciera ese ruido al ser movida por el viento. Cuando la noche se hizo más oscura, Gretel decidió que era tiempo de volver, pero Hansel le dijo que debían esperar a que saliera la luna. Cuando la luna iluminó los guijarros blancos dejados por Hansel, fue como si delante de ellos hubiera un camino de plata. A la mañana siguiente, los dos niños golpearon la puerta de su padre. «¡Hemos llegado!», gritaron. La madrastra estaba furiosa, pero el leñador se alegró inmensamente, pues lamentaba mucho lo que había hecho. Vivieron nuevamente los cuatro juntos un tiempo más, pero a los pocos días, una hambruna aún más terrible que la anterior volvió a devastar la región. El leñador no quería separarse de sus hijos, pero una vez más, su esposa lo convenció de que era la única solución. Los niños oyeron esto una segunda vez, pero esta vez Hansel no pudo salir a recoger guijarros porque su madrastra había cerrado con llave la puerta para evitar que los niños pudieran escapar. «No importa», le dijo Hansel a Gretel, «no te preocupes, algo se me ocurrirá mañana». Aún no había salido el sol cuando los cuatro dejaron la casa. Hansel fue dejando caer a lo largo del camino las migas de pan que le habían dado antes de partir. Nuevamente los dejaron junto al fuego en lo profundo del bosque y esperaron mucho tiempo sentados allí. Cuando empezó a oscurecer, quisieron regresar, pero ¡oh! ¡Qué sorpresa se llevaron al comprobar que todas las miguitas dejadas por Hansel se las habían comido las aves del bosque y no quedaba ni una sola! Solos, con mucha hambre y llenos de miedo, los dos niños se encontraron en un bosque espeso y oscuro del que no podían hallar la salida. Vagaron durante muchas horas hasta que por fin encontraron un claro donde sus ojos descubrieron la maravilla más grande que jamás hubiesen imaginado. Una casita hecha de dulces. Los techos eran de chocolate, las paredes de mazapán, las ventanas de caramelo, las puertas de turrón y el camino de confites. «Un verdadero manjar», dijo Hansel, quien corrió hacia la casita. «Ven, Gretel, yo comeré del techo y tú podrás comerte las ventanas». Así, los niños se abalanzaron sobre la casa y comenzaron a devorarla, sin notar que sigilosamente salía a su encuentro una malvada bruja, quien inmediatamente los llamó e invitó a entrar. «Veo que querían comer mi casa», dijo la bruja, «pues ahora yo los voy a comer a ustedes». Y así diciendo, los tomó prisioneros. Los examinó y luego dijo: «Tú, la niña», dijo, mirando a Gretel, «me servirás para ayudarme mientras engordamos al otro que está muy flacucho. Así, cuando lo coma, no solo lameré los huesos». Y sin prestar atención a las lágrimas de los niños, tomó a Hansel y lo metió en un diminuto cuarto, esperando el día en que estuviera lo suficientemente gordo para comérselo. Una noche, mientras la bruja dormía, los niños empezaron a crear un plan. «Como la bruja es muy corta de vista», dijo Gretel, «cuando ella te pida que le muestres un dedo para ver si ya estás rellenito, tú le mostrarás este huesito de pollo.
Así sentirá lo huesudo de tu mano y decidirá esperar un tiempo más. Ambos estuvieron de acuerdo con la idea. Sin embargo, y como era de esperarse, esa situación no podía durar para siempre, y un mal día la bruja vociferó: «Ya estoy cansada de esperar a que este niño engorde. Come y come todo el día y sigue flaco como el día que llegó». Entonces encendió un gigantesco horno y le gritó a Gretel: «Métete dentro para ver si ya está caliente». Pero la niña, que sabía que la bruja quería atraparla también para comérsela, replicó: «No sé cómo hacerlo». «Quítate de ahí, tonta», gritó la bruja moviendo los brazos y lanzando maldiciones. «Es lo más fácil del mundo, te mostraré cómo hacerlo». Y se metió dentro del horno. Gretel, sin dudar un momento, cerró la pesada puerta y dejó allí atrapada a la malvada bruja, quien, dando grandes gritos, pedía que la sacaran de aquel horno. Así fue como, ese día, la bruja murió quemada en su propia trampa. Gretel corrió junto a su hermano y lo liberó de su prisión. Los niños descubrieron que en la casa de la bruja había grandes bolsas con montones de piedras preciosas y perlas. Llenaron sus bolsillos lo más que pudieron y a toda prisa dejaron aquel bosque encantado. Caminaron y caminaron sin descansar hasta que finalmente dieron con la casa de su padre, quien, al verlos llegar, se llenó de júbilo, pues desde que los había abandonado no había pasado un solo día sin que lamentara su decisión. Los niños corrieron a abrazarlo y tras el reencuentro, el padre les contó que la malvada esposa había muerto y que nunca más volvería a lastimarlos. Entonces, los niños vaciaron sus bolsillos ante los incrédulos ojos de su padre, quien nunca más volvió a padecer necesidad alguna. Tenía un rey, una hija que era hermosa por encima de toda ponderación, pero tan orgullosa y soberbia que no encontraba ningún pretendiente de su gusto. Uno tras otro los rechazaba a todos y encima se burlaba de ellos. Un día, el rey dispuso una gran fiesta e invitó a todos los mozos casaderos de varias leguas a la redonda. Fueron colocados en fila, por orden de rango. En primer lugar, los reyes. Después, los duques, los príncipes, los condes y varones, y finalmente los caballeros. Pasóles revista a la princesa, pero a cada uno tuvo algo que objetar. Este era demasiado gordo. «Vaya tonel», exclamaba. El segundo, demasiado larguirucho, flaco y largo, no tiene garbo. El tercero, demasiado bajo, gordo y bajo, un estropajo. El cuarto, demasiado pálido, parece la muerte. El quinto, demasiado rojo, vaya gallo. El sexto no era bastante derecho, leña verde, secada detrás de la estufa. Y así sucesivamente, en todos descubría algún defecto. Pero de quien más se burló fue de un bondadoso rey, que figuraba entre los primeros y cuya barbilla era un poco saliente. «¡Ja, ja!», exclamó la princesa soltando la carcajada. «Este tiene una barbilla que parece el pico de un tordo», por lo que en adelante le dieron el sobrenombre de Pico de Tordo. El viejo rey, empero, viendo que su hija no hacía sino mofarse de todos los pretendientes y humillarlos, irritóse de tal manera que juró casar a su hija con el primer mendigo que llegase a su puerta. Al cabo de pocos días, presentóse un organillero que después de cantar al pie de las ventanas, pidió limosna. Al enterarse el rey, dijo: «¡Traedme a ese hombre!». Compareció ante él el pordiosero, todo sucio y harapiento, cantó ante el rey y la princesa, y cuando hubo terminado, pidió una recompensa. Díjole el rey: «Me ha gustado tanto tu canción, que voy a darte a mi hija por esposa». Asustóse la princesa, pero el rey le dijo: «Juré casarte con el primer mendigo que se presentara, y voy a cumplir mi juramento». No valieron súplicas. Fue llamado el cura, y la doncella hubo de contraer matrimonio, quieras que no, con el organillero. Terminada la ceremonia, dijo el rey: «No es propio que, siendo la mujer de un mendigo, sigas viviendo en mi palacio. Vete pues con tu marido».
Marcháronse los recién casados, llevándola el mendigo de la mano y caminando los dos a pie. Al pasar frente a un bosque, preguntó ella: ¿de quién es este bosque tan hermoso? Del rey Pico de Tordo, que quiso ser tu esposo. Si lo hubieses querido, ahora tuyo sería. ¡Ay, desdichada de mí! ¿Por qué a Pico de Tordo no le dije que sí? Pasaron luego por un prado y ella volvió a preguntar: ¿de quién es este grande y verde prado? Del rey Pico de Tordo, a quien has despreciado. Si lo hubieses querido, ahora tuyo sería. ¡Ay, desdichada de mí! ¿Por qué a Pico de Tordo no le dije que sí? Y al llegar a una gran ciudad, preguntó ella de nuevo: ¿de quién es esta ciudad tan bella y populosa? Del rey Pico de Tordo, que te pidió por esposa. Si lo hubieses querido, ahora tuya sería. ¡Ay, desdichada de mí! ¿Por qué a Pico de Tordo no le dije que sí? Basta, dijo en esto el mendigo. No me gusta que estés siempre deseando a otro hombre. ¿No soy yo bastante para ti? Al fin llegaron a una casa pequeñísima y ella preguntó: «Santo Dios, vaya casita extraña. ¿De quién puede ser esta cabaña?». Respondió el músico: «Es mi casa y la tuya donde viviremos». La princesa hubo de inclinarse para franquear la puerta, tan baja era. «¿Dónde están los criados?», preguntó ella. «¿Criados?», replicóle el mendigo. «Tendrás que hacer tú lo que quisieras que te hiciesen. Enciende fuego enseguida, pon agua a calentar y prepara la comida. Yo estoy cansado». Pero la hija del rey no entendía de cocina, ni sabía cómo encender fuego, y el mendigo no tuvo más remedio que intervenir para que las cosas saliesen medio bien. Después de su parca comida fuéronse a dormir, y por la mañana él la obligó a levantarse muy temprano, pues debía atender a los quehaceres de la casa. Así vivieron unos días, consumiendo todas sus provisiones, y entonces dijo el hombre: «Mujer, gastar y no ganar nada no puede ser, tendrás que trenzar cestas». Salió el hombre a cortar mimbres y los trajo a casa. La joven empezó a trenzarlos, pero eran duros y le lastimaban las delicadas manos. «Bien veo que no sirves para esto», dijo el marido. «Mejor será que hiles, tal vez lo hagas mejor». Instalóse ella y se esforzó en hilar, pero la recia hebra no tardó en herirle los dedos, haciendo brotar la sangre. «Ya lo ves», díjole el hombre. «No sirves para ningún trabajo, mal negocio he hecho contigo. Probaremos a montar un comercio de alfarería, irás al mercado a vender ollas y pucheros». «Dios mío», pensó ella, «si aciertan a pasar por el mercado gentes del reino de mi padre y me ven allí sentada vendiendo cacharros, ¿cómo se burlarán de mí?». Pero no hubo más remedio, o resignarse o morirse de hambre. La primera vez la cosa fue bastante bien, pues la hermosura de la joven atraía a la gente, que pagaba lo que ella pedía, e incluso algunos le dieron el dinero sin llevarse la mercancía. El matrimonio vivió un tiempo de lo ganado, y al terminarse el dinero, el hombre se procuró otra partida de ollas y cazuelas. Situóse la princesa en un ángulo de la plaza y expuso los objetos a su alrededor. De pronto acercóse a caballo un húsar borracho. Iba al trote y, metiéndose en medio de los cacharros, en un momento los redujo todos a pedazos. Echóse la joven a llorar y, angustiada, no sabía qué hacer. «¡Ay, qué será de mí!», exclamó. «¿Qué va a decir mi marido?». Corrió a su casa y le explicó el percance. «¿A quién se le ocurre ponerse en el ángulo de la plaza con vasijas de barro?», increpóla el marido. «Bueno, déjate de llorar. Bien veo que no sirves para ningún trabajo serio. He estado en el palacio de nuestro rey a preguntar si necesitaban una asistenta de cocina y me han prometido ocuparte. Así te ganarás la comida». Y ahí tenemos a la princesa convertida en asistenta de cocina, ayudando al cocinero y encargándose de los trabajos más rudos. Se metió unos pucheritos en los bolsillos y en ellos guardaba lo que le daban de las sobras. Lo llevaba a su casa y de aquello comían los dos. Corrió que debía celebrarse la boda del hijo mayor del rey, y la pobre mujer, deseosa de presenciar la fiesta, se colocó en la puerta de la sala.
Cuando, ya encendidas las luces, empezaron a entrar los invitados, si uno bellamente ataviado, el otro más, ella, al ver tanta pompa y magnificencia, acordóse con amargura de su suerte y maldijo su orgullo y soberbia, culpables de su humillación y miseria. De los manjares tan apetitosos que eran traídos y llevados por los camareros, y cuyos aromas llegaban hasta ella, los criados le arrojaban de vez en cuando unos bocados que la mujer guardaba en sus pucheritos para llevarlos a casa. Entró el príncipe vestido de terciopelo y seda, con cadenas de oro alrededor del cuello, y al ver a aquella hermosa mujer de pie junto a la puerta, tomóla de la mano para bailar con ella. Pero la princesa se resistió, asustada, pues reconoció en el doncel al rey Pico de Tordo, su ex pretendiente, al que rechazara y ofendiera con sus burlas. De nada le sirvió su resistencia, pues él la obligó a entrar en la sala. Rompiósele la cinta con que ataba sus pucheros, y estos cayeron al suelo, desparramándose la sopa y demás viandas. Todos los presentes prorrumpieron en carcajadas y burlas, quedando ella avergonzada y deseando que la tierra se abriese bajo sus pies. Corrió a la puerta para huir, pero en la escalera un hombre la alcanzó y la obligó a retroceder. Al mirarlo ella, encontróse de nuevo con el rey Pico de Tordo, el cual le dijo afectuosamente: «Nada temas, yo y el músico con quien has estado viviendo en la cabaña somos el mismo hombre. Por tu amor me disfracé así, y el húsar que te rompió la mercancía fui también yo. Todo lo hice para humillar tu orgullo y castigarte por tu soberbia que te incitó a burlarte de mí». La princesa, llorando amargamente, dijo: «Fui muy injusta y no merezco ser tu esposa». Pero él le replicó: «Tranquilízate, todo pasó y ahora celebraremos nuestra boda». Y las camareras entraron y le pusieron preciosos vestidos. Vino su padre, y toda la corte acudió a felicitarla por su casamiento con el rey Pico de Tordo. Y entonces sí que todo fueron fiestas y alegría. Ojalá hubiésemos estado tú y yo. Había una vez un rey que enfermó gravemente. No había nada que pudiera aliviar su dolor ni mejorar su condición. Después de mucho deliberar, los sabios del reino determinaron que solo el agua de la vida, una medicina tan difícil de encontrar que nadie conocía a alguien que la hubiera conseguido, podría curar al rey. El rey tenía 3 hijos, y el mayor de ellos decidió partir en busca de la exótica medicina. «Sin duda, si logro que mejore, mi padre me recompensará generosamente», pensaba, pues le importaba más el oro que la salud de su padre. En su camino, el príncipe se encontró con un pequeño hombrecillo que le preguntó cuál era su destino. «¿Qué te importa eso a ti, enano? Déjame seguir mi camino», respondió el príncipe de manera brusca. El duende, ofendido por la mala educación del príncipe, utilizó sus poderes para desviar su camino hacia una garganta en las montañas que cada vez se estrechaba más, hasta que ni el caballo pudo dar la vuelta, quedando ambos atrapados. Al ver que su hermano no regresaba, el segundo hijo decidió emprender también el viaje en busca de la medicina para su padre. «Toda la recompensa será para mí», pensaba con ambición. No había recorrido mucho cuando el duende se le apareció y le preguntó hacia dónde se dirigía. «¿Qué te importa a ti? Apártate de mi camino, enano», exclamó el segundo príncipe. El duende se hizo a un lado, no sin antes maldecirlo, haciéndole caer en la misma trampa que su hermano mayor, atrapado en un paso de las montañas que se estrechaba cada vez más, hasta inmovilizar tanto al caballo como al jinete. Al pasar los días y no tener noticias de sus hermanos, el hijo menor del rey decidió ir en su búsqueda y, de paso, encontrar el agua milagrosa para sanar a su padre. Cabalgando por su camino, se encontró con el mismo hombrecillo, quien también le preguntó cuál era su destino. «Mi padre está muy enfermo, busco el agua de la vida, que es la única cura para él», respondió el joven príncipe.
¿Sabes ya a dónde debes dirigirte para encontrarla?, preguntó el duende. Aún no. ¿Podrías ayudarme, duendecillo? Has resultado ser amable y humilde, y por ello mereces mi favor. Toma esta varilla y estos 2 panes, y dirígete hacia el castillo encantado. Toca la cancela 3 veces con la vara y arroja un pan a cada una de las 2 bestias que intentarán devorarte. Busca entonces la fuente del agua de la vida tan rápido como puedas, pues si dan las 12 y sigues dentro del castillo, nunca más podrás salir, añadió el duendecillo. Después de varios días, el príncipe llegó al castillo encantado. Tocó 3 veces la cancela con la vara mágica, amansó a las bestias con los panes y llegó a una estancia donde encontró a una preciosa muchacha. Por fin se ha roto el hechizo. En agradecimiento, me casaré contigo si vuelves dentro de 1 año, le dijo la joven. Contento por el ofrecimiento, el príncipe buscó rápidamente la fuente de la que manaba el agua de la vida, llenó un frasco con ella y salió del castillo antes de las 12. De camino de vuelta al palacio, se encontró nuevamente con el duende, a quien relató su experiencia y le preguntó: «Mis hermanos partieron hace tiempo y no los he vuelto a ver. ¿Sabes dónde puedo encontrarlos? Están atrapados por la avaricia y el egoísmo, pero tu bondad los liberará. Vuelve a casa y los encontrarás en el camino, pero cuídate de ellos». Tal como había predicho el duende, el menor encontró a sus 2 hermanos antes de llegar al castillo del rey. Los 3 se dirigieron a ver a su padre, quien, después de tomar el agua de la vida, se recuperó por completo e incluso pareció rejuvenecer. El menor de los hermanos le contó entonces a su padre sobre su compromiso con la princesa, y éste, orgulloso, le dio su más sincera bendición para la boda. Cerca de la fecha pactada, el menor de los príncipes se dispuso a partir en busca de su amada. La princesa, ansiosa por su llegada, ordenó extender una carretera de oro desde su palacio hasta el camino para dar la bienvenida a su futuro esposo. «Dejad pasar a quien venga por el centro de la carretera», dijo a los guardianes. «Cualquier otro será un impostor». Los 2 hermanos mayores, envidiosos, tramaron por separado llegar antes que él y presentarse ante la princesa como sus libertadores. «Suplantaré a mi hermano y desposaré a la princesa», pensaba cada uno de ellos. El primero en llegar fue el hermano mayor, quien al ver la carretera de oro pensó que la estropearía si la pisaba. Así que rodeó la carretera y se presentó a los guardias por la derecha, proclamándose el rescatador de la princesa. Pero los guardianes, obedientes, le negaron el paso. El segundo hermano llegó después, pero apartó al caballo de la carretera por miedo a estropearla, tomando el camino de la izquierda hasta llegar a los guardias, quienes tampoco le permitieron entrar. Por último, llegó el hermano menor, quien, absorto en sus pensamientos sobre la princesa, ni siquiera notó cuando su caballo comenzó a caminar por la carretera de oro. Al llegar a la puerta, los guardias le abrieron enseguida y allí estaba la princesa, esperándolo con los brazos abiertos, llena de alegría y reconociéndolo como su salvador. Los esponsales duraron varios días y trajeron mucha felicidad a la pareja, que también invitó al rey, quien nunca volvió a enfermar. En aquellos tiempos, cuando se cumplían todavía los deseos, vivía un rey, cuyas hijas eran todas muy hermosas, pero la más pequeña era más hermosa que el mismo sol, que cuando la veía se admiraba de reflejarse en su rostro. Cerca del palacio del rey había un bosque grande y espeso, y en el bosque, bajo un viejo lilo, había una fuente. Cuando hacía mucho calor, iba la hija del rey al bosque y se sentaba a la orilla de la fresca fuente. Cuando iba a estar mucho tiempo, llevaba una bola de oro que tiraba a lo alto y la volvía a coger, siendo este su juego favorito. Pero sucedió una vez que la bola de oro de la hija del rey no cayó en sus manos cuando la tiró a lo alto, sino que fue a parar al suelo y de allí rodó al agua.
La hija del rey la siguió con los ojos, pero la bola desapareció, y la fuente era muy honda, tan honda que no se veía su fondo. Entonces comenzó a llorar, y lloraba cada vez más alto y no podía consolarse. Y cuando se lamentaba así, oyó una voz que decía: «¿Qué tienes, hija del rey, que te lamentas de modo que puedes enternecer a una piedra?» Miró entonces a su alrededor para ver de dónde salía la voz, y vio una rana que sacaba del agua su asquerosa cabeza. «Ah, ¿eres tú, vieja azotacharcos?», le dijo. «Lloro por mi bola de oro, que se me ha caído a la fuente». «Tranquilízate y no llores», le contestó la rana. «Yo puedo sacártela, pero ¿qué me das si te devuelvo tu juguete?». «Lo que quieras, querida rana», le dijo. «Mis vestidos, mis perlas y piedras preciosas, y hasta la corona dorada que llevo puesta». La rana contestó: «Tus vestidos, tus perlas y piedras preciosas y tu corona de oro no me sirven de nada. Pero si me prometes amarme y tenerme a tu lado como amiga y compañera en tus juegos, sentarme contigo a tu mesa, darme de beber en tu vaso de oro, de comer en tu plato y acostarme en tu cama, yo bajaré al fondo de la fuente y te traeré tu bola de oro». «Ah», le dijo, «te prometo todo lo que quieras si me devuelves mi bola de oro». Pero pensó para sí: «¿Cómo charla esa pobre rana? Porque canta en el agua entre sus iguales. Se figura que puede ser compañera de los humanos». La rana, en cuanto recibió la promesa, hundió su cabeza en el agua, bajó al fondo, y un rato después apareció de nuevo, llevando en la boca la bola, que arrojó en la hierba. La hija del rey, llena de alegría en cuanto vio su hermoso juguete, lo cogió y se marchó con él, saltando. «Espera, espera», le gritó la rana. «Llévame contigo, yo no puedo correr como tú». Pero de poco le sirvió gritar lo más alto que pudo, pues la princesa no le hizo caso, corrió hacia su casa y olvidó muy pronto a la pobre rana, que tuvo que quedarse en su fuente. Al día siguiente, cuando se sentó a la mesa con el rey y los cortesanos, y cuando comía en su plato de oro, oyó algo subir por la escalera de mármol, que cuando llegó arriba, llamó a la puerta y dijo: «Hija del rey, la más pequeña, ábreme». La princesa se levantó y quiso ver quién estaba fuera, pero en cuanto abrió, vio a la rana delante de ella. Cerró la puerta corriendo, se sentó enseguida a la mesa y se puso muy triste. El rey, al ver su tristeza, le preguntó: «Hija mía, ¿qué tienes? ¿Hay a la puerta algún gigante y viene a llevarte?» «Ah, no», contestó, «no es ningún gigante, sino una fea rana». «¿Qué quiere la rana?» «Ay, amado padre, cuando estaba yo ayer jugando en el bosque junto a la fuente, se me cayó al agua mi bola de oro, y como yo lloraba, fue a buscarla la rana, después de haberme exigido la promesa de que sería mi compañera. Pero nunca creí que pudiera salir del agua. Ahora ha salido ya y quiere entrar». Mientras tanto, llamaba por segunda vez diciendo: «Hija del rey, la más pequeña, ábreme. ¿No recuerdas lo que me dijiste ayer junto a la fría agua de la fuente? Hija del rey, la más pequeña, ábreme». Entonces dijo el rey: «Debes cumplir lo que le has prometido, ve y ábrele». Fue y abrió la puerta, y entró la rana, yendo siempre junto a sus pies hasta llegar a su silla. Se colocó allí y dijo: «Ponme encima de ti». La niña vaciló hasta que lo mandó el rey. Pero cuando la rana estuvo ya en la silla, dijo: «Quiero subir encima de la mesa». Y así que la puso allí, dijo: «Ahora acércame tu plato dorado para que podamos comer juntas». Lo hizo enseguida, pero se vio bien que no lo hacía de buena gana. La rana comió mucho, pero dejaba casi la mitad de cada bocado. Al fin dijo: «Estoy harta y cansada. Llévame a tu cuartito y échame en tu cama y dormiremos juntas». La hija del rey comenzó a llorar y receló que no podría descansar junto a la fría rana, que quería dormir en su hermoso y limpio lecho. Pero el sapo se incomodó y dijo: «No debes despreciar a quien te ayudó cuando estabas en apuros». Entonces la cogió con sus 2 dedos, la llevó y la puso en un rincón.
Pero en cuanto estuvo en la cama, la rana se acercó arrastrándose y le dijo: «Estoy cansada, quiero dormir tan bien como tú, súbeme o se lo digo a tu padre». La princesa se enfadó entonces mucho, la cogió y la tiró contra la pared con todas sus fuerzas. «Ahora descansarás, rana asquerosa». Pero cuando cayó al suelo, la rana se convirtió en el hijo de un rey con ojos hermosos y amables. Desde entonces, por voluntad de su padre, se convirtió en su querido compañero y esposo, y le explicó que había sido encantado por una mala hechicera y que solo ella podía liberarlo de la fuente. Al día siguiente, ambos partirían a su país. Entonces durmieron hasta el otro día, y en cuanto salió el sol, se metieron en un coche tirado por 7 caballos blancos que llevaban plumas blancas en la cabeza y tenían por riendas cadenas de oro. Detrás iba el fiel criado del joven rey, que se llamaba Enrique. El fiel Enrique se afligió tanto cuando su señor fue convertido en rana que se puso 3 varillas de hierro sobre el corazón para que no se le rompiera por el dolor y la tristeza. El fiel Enrique subió al coche detrás de ellos y los acompañó, lleno de alegría por la libertad de su amo. Y cuando hubieron andado un poco por el camino, el hijo del rey oyó algo que sonaba detrás, como si algo se rompiera. Entonces se volvió y dijo: «Enrique, ¿se ha roto el coche?». «No, señor, no se ha roto, es solo una de las varillas que me puse en el corazón para que no estallara por la pena y el dolor cuando vos estabais encantado como rana en la fuente». Aún volvió a sonar otra vez y otra vez en el camino. Y el hijo del rey creía siempre que se rompía el coche, pero eran las varillas que se rompían en el corazón del fiel Enrique, porque su señor era ahora libre y feliz.